Nunca imaginé que mi silencio pudiera cambiar el destino de alguien. Pero aquel día, al ver a Rafael en el altar a punto de decir sí a otra mujer, algo imposible despertó dentro de mí. Yo, que llevaba 20 años sin oír nada, abrí la boca y canté exactamente la canción que él escribió en secreto, la canción que jamás mostró a nadie, la canción que solo un amor verdadero podría alcanzar. Si quieres entender cómo una mujer de 59 años, incapaz de oír, logró cantar la melodía escondida en el corazón de un hombre más joven que estaba a punto de casarse con otra, suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás historias reales, intensas y llenas de superación. Relatos que tocan el alma y transforman vidas. Durante muchos años, pensé que mi vida estaba destinada a vivir en un silencio profundo. Cuando perdí la audición, el mundo se volvió una imagen sin sonido. Un escenario mudo donde debía aprender a moverme de nuevo. A los 59 años, ya había aceptado que mi vida seguiría ese ritmo tranquilo, guiado por gestos, miradas y la intuición que el silencio afina con el tiempo. El silencio no me destruyó, me enseñó a sentir de otra manera. Aprendí a leer los labios con paciencia, a interpretar la vibración del suelo cuando alguien caminaba, a reconocer la emoción en los ojos ajenos, y aunque a veces dolía, también me dio una fuerza inesperada, una serenidad que solo nace cuando uno acepta lo que no puede cambiar. Con el tiempo, renuncié a la idea de un gran amor, no porque no lo deseara, sino porque imaginaba que nadie querría compartir una vida sin sonidos. Creía que mis días seguirían sin sorpresas, hasta que una tarde, esperando un autobús, sentí una presencia a mi lado. No escuché nada, pero vi unas manos moviéndose suavemente para llamarme la atención. Cuando levanté la vista, lo vi. Rafael, un hombre mucho más joven que yo, con ojos llenos de luz y una sonrisa contenida que parecía esconder historias. No mostraba pena ni curiosidad exagerada. Solo me miró como si el silencio no fuera un límite, sino un espacio donde él también podía entrar sin miedo. Nos encontramos de nuevo pocos días después, y aquella coincidencia se convirtió en costumbre. Rafael comenzó a comunicarse conmigo con gestos sencillos, con la calma de quien no temía aprender un idioma nuevo. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo su presencia llenaba un lugar que yo creía apagado para siempre. Entre nosotros nació algo extraño y hermoso. No dependía de palabras, ni de sonidos, ni de explicaciones. Era una conexión que se movía en la piel, en el aire, en la mirada. Yo, que vivía en silencio, sentía que con él todo vibraba de un modo distinto, como si su existencia trajera música al meu mundo, aún sin oírla. Con el paso del tiempo, él comenzó a confiarme partes de su vida. Me hablaba con gestos sobre su pasión por la música, algo que yo nunca podría escuchar pero sí sentir a través de sus expresiones. Cada vez que mencionaba una melodía, sus ojos brillaban, y ese brillo me alcanzaba como una nota suave en el pecho. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo para él. Rafael me miraba como si mi vida, mi historia y mi silencio tuvieran un valor que el mundo no veía. Pero la realidad fue otra. Su familia, tradicional y estricta, creía que un hombre joven debía tener una pareja adecuada, alguien joven, dentro de las expectativas sociales que ellos defendían. Cuando descubrieron que él tenía sentimientos por mí, comenzaron aspresoes. Le decían que estaba destruyendo su futuro, que yo no combinaba con la imagen que soñaban para él. Yo veía su angustia en su mirada. Vi cómo luchaba por mantenerse firme, cómo intentaba defender lo que sentía, pero también vi el peso que llevaba sobre los hombros. Un día, con el corazón cansado y los ojos tristes, me dijo con gestos lentos que debía casarse con otra mujer. Una joven hermosa, elegida para él. Una mujer que encajaba perfectamente en lo que la familia esperaba. Yo sentí un vacío inmenso recorrer mi cuerpo, como si el silencio se hiciera más profundo y más frío. No lloré. No tuve fuerzas para eso. Solo acepté.
porque entender a Rafael era parte de amarlo. Sabía que estaba atrapado entre lo que quería y lo que debía. Yo ya había aprendido a perder, y pensé que esta sería solo una pérdida más. Intenté seguir con mi vida, reorganizar mis días, reconstruir mi calma. Pero algo dentro de mí no se apagó. Era como una vibración leve, constante, que crecía cada noche. Yo no podía escuchar, pero sentía como si una melodía invisible quisiera abrirse paso dentro de mí. No era nostalgia, era otra cosa, algo que no sabía nombrar. Comencé a tener sueños llenos de luz, donde una música se movía a mi alrededor como si tuviera vida. Veía notas suspendidas en el aire, letras que nunca había leído, palabras que no conocía. Era imposible. Yo no podía oír, y sin embargo, en esos sueños, la música me abrazaba. Al despertar, recordaba cada detalle, cada verso, cada ritmo. Era como si alguien hubiera colocado esa melodía dentro de mi alma. Eu no entendía, pero sentía que esos sueños eran un aviso, un mensaje, una puerta que se abría sin explicación. Lo que no sabía era que esa melodía tenía dueño: Rafael. Él la había compuesto en secreto, escondida de todos, incluso de la mujer con quien iba a casarse. Era una canción hecha desde su amor más profundo, un amor silencioso, guardado, reprimido. Su corazón había creado algo que él no se permitía mostrar, y de alguna manera que la lógica no podía explicar. Esa canción estaba llegando hasta mí, no por los oídos, sino por el alma. Una conexión imposible, inesperada y milagrosa. A medida que el día del casamiento se acercaba, mis sueños se volvieron más intensos. Acordaba con versos completos en mis labios, como si yo misma los hubiera escrito. No podía entender cómo algo así era posible, pero sabía que no era casualidad. Algo más grande se acercaba, y entonces, en la mañana de la boda, desperté con la melodía entera dentro de mí. No era un fragmento. Era la canción completa, perfecta, viva, tatuada en mi mente como si la hubiera escuchado 1000 veces. Yo, que no oía nada desde hacía años, sabía cada nota. Ese fue el momento en que entendí que mi silencio estaba a punto de romperse, y que aquella canción sería la que cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. Desde el día en que conocí a Rafael, algo en mi vida comenzó a cambiar con una suavidad que apenas pude entender al principio. Aunque no podía oír su voz, sentía su presencia como una vibración cálida que me rodeaba. Él se comunicaba conmigo con una paciencia que pocas veces había visto, cuidando cada gesto para no invadir mi espacio, y al mismo tiempo, acercándose a él con delicadeza. En nuestras primeras conversaciones silenciosas, yo le mostraba con las manos mis límites, mis dudas, mis inseguridades. Pero Rafael no retrocedía. Me miraba con una atención que me dejaba sin aliento, como si cada pequeño movimiento meu tuviese importancia. Era extraño para mí sentirme tan observada, ao mesmo tempo, tan respeitada. Él era joven, fuerte, lleno de energía, pero en su mirada había una ternura madura, casi antigua, como si su alma hubiera vivido más años de los que su rostro mostraba. Y aunque intentaba no permitirlo, cada vez que él sonreía algo dentro de mí se abría, como una puerta que pensé que nunca volvería a tocar luz. Nuestros encuentros se volvieron frecuentes. Caminábamos juntos, él guiándome sin imponer ritmo. A veces se detenía solo para verme respirar el aire de la tarde, como si incluso mis silencios fueran importantes para él. Yo sentía que mi mundo, antes tan quieto, comenzaba a vibrar como si una música desconocida se escondiera bajo la piel del día. Por más que quisiera ignorarlo, había una química inevitable entre nos. Era dulce, profunda, construida sin presa. Y aunque yo sabía que la diferencia de edad podía intimidarlo, nunca vi en sus ojos un solo rastro de vergüenza o duda. Él me miraba como si la vida me hubiera tallado con historias que valían más que cualquier número. Pero cada vez que nuestros caminos parecían acercarse más, surgía en Rafael un gesto pequeño, cuasi imperceptible,
que revelaba a luta que él vivía por dentro. A veces apretaba los labios, otras desviaba la mirada, como si cargara un peso invisible que lo jalaba hacia un lado diferente del que su corazón deseaba seguir. Una tarde, mientras nos sentábamos en un banco del parque, Rafael me tomó las manos. Sus dedos temblaban ligeramente, y yo podía sentir la emoción que trataba de esconder. Movió sus manos con lentitud, formando palabras claras para que yo pudiera entender. Me dijo que nunca había conocido a alguien como yo, que mi silencio tenía luz. Yo respondí con una sonrisa que nació del alma. Le expliqué cómo se sentía vivir sin sonido, cómo aprendí a leer lo que otros no veían. Él escuchaba mis manos con la misma concentración con la que un músico escucha una melodía que ama. Era extraño cómo la vida podía unir dos mundos tan diferentes de forma tan natural. Sin embargo, conocí también su miedo. Lo vi en un gesto rápido cuando mencioné mi edad. Lo vi en la sombra de sus ojos cuando dije que nunca imaginé volver a amar. Él quería acercarse, pero algo lo detenía como una cuerda tensa que estiraba desde fuera de él. Yo entendía. El mundo no siempre es amable con lo que desafía expectativas. Con el paso de los días, descubrí que él estaba empezando a componer una nueva melodía. No podía oírla, pero veía cómo sus dedos dibujaban notas invisibles cuando pensaba. Era una música que o mundo no conocía, algo que brotaba de un sentimiento profundo. Y aunque nunca lo decía, yo sabía que esa música tenía mi nombre escondido en algún rincón. Pero también descubrí la verdad que él temía contarme. Su familia lo presionaba para casarse. No conmigo, claro, sino con una joven a quien consideraban perfecta para él. Alguien que representara la imagen que querían para el futuro del hijo. Una mujer que combinaba con su edad, su carrera, su posición, su apariencia. Cuando me lo confesó, lo hizo con los ojos llenos de culpa. No podía escuchar su voz quebrarse, pero sí podía ver cómo sus hombros se levantaban como si llevaran un peso imposible. Él me dijo con gestos lentos que no deseaba ese matrimonio, que su corazón estaba en otro lugar. Pero la familia insistía con una fuerza que él no sabía enfrentar. Yo sentí una punzada profunda en el pecho. Aquella noticia me partió en dos, pero no dejé que él lo viera. Le sonreí como pude, con la serenidad de quem ja viveu muitas despedidas. Le dije que entendía, que no podía pedirle que eligiera una vida difícil por mí. Él negó con fuerza, pero en su mirada había medo real, un medo que no era meu, era dele. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. A veces Rafael buscaba cualquier excusa para verme, y otras se alejaba como si quisiera arrancarse el sentimiento para evitar sufrimientos mayores. Yo también oscilaba entre querer retenerlo y querer soltarlo para que no cargara la culpa de un amor imposible. Pero cuanto más intentábamos separarnos, más la vida nos empujaba a cruzar caminos. Era como si algo, más allá de lógica, insistiera en unirnos. Una fuerza silenciosa, suave y insistente, como el eco de una melodía que yo no podía oír pero sentía en el pecho cada vez que él se acercaba. Una noche, mientras caminábamos lentamente bajo un céu cheio de estrellas, Rafael me miró con una intensidad de que quase me fez perder o ar. Movió sus manos despacio, con cuidado, y me dijo que quisiera quedarse a mi lado, pero no sabía cómo, que amar me hacía feliz y triste al mismo tiempo, que yo había cambiado su vida. Yo le respondí que no podía pedirle nada, que su juventud merecía libertad, que mi silencio no debía convertirse en su prisión. Pero mientras mis manos decían esas palabras, mi corazón gritaba por dentro que lo amaba. Era una verdad que yo nunca había pronunciado, porque no quería que él se sintiera culpado por corresponderla. Poco a poco, nosa historia comenzó a se tornar un segredo, una emoción escondida bajo gestos discretos, bajo encuentros breves, bajo miradas que duraban mais do que deveriam. A cada dia eu tinha mais certeza de que o amor não é sempre suficiente para vencer o mundo. Mas também tinha a sensação crescente de que havia algo maior nos cercando, algo que ultrapassava decisões humanas.
Y entonces, cuando el anuncio oficial del matrimonio de Rafael con la joven elegida por su familia se hizo público, mi corazón se quebró de una forma silenciosa, pero definitiva. A partir de ese momento, eu soube que nada seria como antes. Porém, mesmo assim, uma parte de mim não conseguia se desligar dele. Algo em mim se mantinha aceso, como uma chama pequena resistindo ao vento. Nunca imaginé que sería esa pequeña llama la que cambiaría todo. Nunca imaginé que el amor, incluso silenciado, podía atravesar límites imposibles. Y mucho menos imaginé que un día, sin escuchar una sola nota, mi voz cantaría la melodía que él había escrito para mí sin jamás revelarla. Los días después del anuncio del matrimonio de Rafael fueron para mí una mezcla de resignación y un dolor suave que me acompañaba sin descanso. Yo intentaba mantenerme fuerte, mantener mi rutina, preparar el desayuno, regar mis plantas, caminar por la sala reconociendo cada detalle con mis manos. Pero todo estaba impregnado de él, como una sombra cálida que se negaba a desaparecer. A veces me detenía frente a la ventana y sentía una vibración en el corazón, una especie de eco silencioso que yo no sabía explicar. Era como si algo dentro de mí estuviera despertando lentamente, empurrando minhas emoções para um lugar que eu não queria visitar. Eu tentava ignorar aquela sensação, mas ela voltava todas as noites. Rafael, por sua vez, parecia dividido. Mesmo com o casamento marcado, ele continuava me procurando. Às vezes aparecia de surpresa, outras deixavam um recado discreto, ou um gesto pequeno que eu reconhecia imediatamente. Eu sabia que estava errado alimentar esse vínculo, pero não podia negar o alívio que sentia ao vê-lo. Uma tarde, quando ele chegou a mi casa, noté algo diferente. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban con una intensidad emocional que yo hacía tiempo no veía. Me mostró con las manos que había estado componiendo. No necesitaba oír para entender que esa música era profunda, que nacía de un conflicto interno. Él me pidió que le acompañara hasta su estudio musical. Yo dudé. Nunca había entrado en ese espacio, pues sabía que era sagrado para él. Pero Rafael insistió con gestos suaves, como quien necesita compartir algo que le pesa demasiado para cargar solo. Acepté y lo seguí con el corazón acelerado. Cuando entramos en su estudio, sentí el aire cargado de emoción. Aunque no podía escuchar nada, podía sentir la vibración sutil del piano contra el suelo. Era como si a Madeira guardase ecos de algo que acontecera recientemente. Rafael se sentó frente al instrumento, pero no tocó. Solo dejó que sus manos descansaran sobre las teclas. Yo me acerqué lentamente. Vi su respiración agitada, sus hombros tensos. Él entonces levantó las manos y me explicó con gestos algo que me estremeció. Me dijo que había compuesto una canción que nadie conocía, una canción que había nacido de su alma, algo tan íntimo que nem mesmo su futura esposa sabía de existencia. Me contó que pensaba en mí al escribirla, que cada nota era un sentimiento que no podía expresar de otro modo. Yo, que no podía oír ni una única nota, sentí la fuerza de su confesión como un golpe suave en el pecho. No sabía si debía llorar o sonreír. Apenas lo miré como una gratitud profunda. Rafael sacó un cuaderno donde había escrito la letra. Era una letra larga, intensa, llena de metáforas sobre silencio, tempo, destino e luz. Pero cuando quiso mostrármela, dudó. Cerró el cuaderno como si tuviera miedo de revelar demasiado. Sus ojos entonces dijeron lo que sus manos no se atrevieron. Esa canción era su verdad más oculta. A partir de ese día, algo sobrenatural comenzó a tomar forma dentro de mí. Durante la noche, cuando me deitaba en silencio total, sentía como si una melodía se moviera dentro de mí. Não era som, era vibração, era sensação. Era como se meu corpo inteiro estivesse aprendendo uma música a partir de dentro, como se ela tivesse sido plantada em minha alma. E eu pensava que era solo imaginação, pero casi cuando dormía, los sueños se tornaban cada vez más claros. Veía notas brillantes flotando en el aire, veía versos se formando como luz líquida. Era extraño.
Era imposible, pero era real. En mis sueños yo cantaba. Yo, que no podía oír mi propia voz hacía décadas, me escuchaba cantar. Esos sueños me despertaban con o corazón acelerado. Yo tocaba mi garganta para confirmar que seguía muda en mi realidad silenciosa. Pero los versos permanecían en mi mente, como si alguien tuviese escrito ellos dentro de mí. Las palabras eran hermosas y extrañas, pero eran las mismas que yo había visto en el cuaderno de Rafael, incluso aquellas que él no llegó a mostrarme. Comencé a anotarlas en una libreta. No sabía por qué. Era como si un instinto me dijera que debía guardarlas. A cada nuevo sueño, las palabras se completaban más. Y a melodia interna ficaba más forte, más viva, como si a canción estuviese tentando encontrar saída. Mientras eso ocurría, Rafael parecía cada vez más inquieto. Yo notaba su lucha interna. Él quería verme, necesitaba verme, pero cada vez que lo hacía, su culpa crecía. Seus gestos ficavam mais confusos, sua expressão mais tensa. Ele estava preso entre dois mundos, o que amava e o que esperavam dele. E eu intentava ajudá-lo alejando-me, aunque me doliera. Pero quanto mais me alegaba, más fuerte se volvía la canción dentro de mí, como si algo, más allá de nosotros, insistiera en conectarnos. Era una fuerza suave, mas imposible de ignorar. Eu não entendía, mas sentía que algo mayor estaba acontecendo. Una noche, en cuanto escribía en mi libreta, tuve una sensación profunda. Era como si alguien tocase meus hombros con ternura. No había nadie allí, pero la sensación era cálida, familiar, protectora. No era Rafael, no era nadie conocido. Era algo diferente, algo espiritual. En ese instante, la última parte de la letra llegó a mí, como un susurro que no venía del oído, sino del alma. Escribí as palabras com a mão trêmula. Quando terminei, percebi que a canção estava completa. Eu não tinha ouvido nenhuma nota, mas ela estava inteira dentro de mim. Quando eu se fui, meus dedos tocaram a libreta. Sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre, não apenas o casamento dele, mas o destino de todos nós. E em la mañana de la boda, despertei com a certeza absoluta de que debia ir, não por amor, não por protesta, sino porque a canção dentro de mim estava viva, viva demais para ser calada. La mañana del día de la boda amaneció con una claridad extraña, como si el cielo hubiera decidido iluminar incluso las dudas más profundas. Me desperté antes de que el sol apareciera por completo, incapaz de permanecer en la cama. Había algo dentro de mí que vibraba con fuerza, como si la canción que llevaba días habitando mi interior quisiera finalmente liberarse. Me acerqué al espejo con cierta inseguridad. Hacía años que evitaba observarme por demasiado tiempo, pero aquel día sentí la necesidad de enfrentarme a mi imagen. Toqué el borde del marco y luego mi propio reflejo. Allí estaba yo, una mujer de 59 años, marcada por silencios, pérdidas y coraje. Y en mis ojos, algo nuevo brillaba. Mientras me vestía, mis manos temblaban ligeramente. No era miedo, sino una anticipación profunda, como si supiera que mi vida estaba a punto de cambiar. No tenía ninguna razón lógica para asistir a la boda de Rafael. Yo no había sido invitada y no pertenecía a aquel mundo lleno de gente, música y celebraciones. Pero algo me llamaba con una fuerza que no podía ignorar. Tomé mi libreta, esa en la que había escrito cada palabra de la canción que aparecía en mis sueños. Al recorrerla con los dedos, sentí una energía intensa, como si cada verso brillara con vida propia. No entendía cómo era posible que recordara cada detalle de una melodía que nunca había escuchado, pero la certeza era absoluta. Esa canción no era un sueño pasajero, era una revelación. Salí de casa con pasos lentos, dejando que el aire fresco de la mañana limpiara mis pensamientos. Cada paso que daba hacia la iglesia parecía acompañarse de una vibración invisible bajo mis pies. Aunque no oía sonidos, sentía que el mundo tenía un ritmo especial ese día.
un ritmo que coincidía perfectamente con la melodía que latía en mi pecho. Al llegar a la entrada de la iglesia, me quedé quieta por un momento. Observaba a las personas entrar, sonriendo, ajustándose la ropa, saludándose con emoción. Yo no escuchaba nada, pero podía leer el ambiente en sus rostros y gestos. Era un día importante para todos, menos para el corazón de Rafael. Me quedé en la parte trasera del templo, en un rincón donde nadie prestaría demasiada atención. Aunque el interior estaba lleno de voces, instrumentos y murmullos, para mí todo era silencio. Sin embargo, el ambiente vibraba con una intensidad emocional que incluso mi mundo sin sonido podía percibir. Vi a Rafael entrar. Estaba vestido con elegancia, pero su mirada no tenía el brillo que yo conocía. Sus hombros caídos y sus ojos perdidos me revelaron más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Yo sabía que ese no era el futuro que él deseaba, aunque tratara de ocultarlo detrás de sonrisas ensayadas. La novia llegó poco después. Era joven, hermosa y segura. Caminaba rodeada de personas que celebraban su radiante juventud. Yo la observé con serenidad. No la culpaba de nada. Ella simplemente representaba lo que otros habían decidido para Rafael. Era parte de un destino que no había sido elegido con el corazón. Mientras todos se acomodaban, sentí algo dentro de mí que comenzaba a crecer. La melodía interior, esa que había nacido en mis sueños, empezó a moverse como un río que encuentra finalmente su cauce. Mis manos sudaban, mis dedos buscaban la libreta sin darme cuenta, como si necesitara un recordatorio físico de que aquella canción era real. Cuando Rafael subió al altar, sentí un estremecimiento profundo. No podía escuchar lo que decía, pero podía leer sus labios. Era una recitación mecánica, llena de pausas tensas, como alguien que repite un guión que no le pertenece. Su mirada buscó algo en el recinto, quizá una señal, quizá una salida. Y entonces, por un instante breve pero inolvidable, sus ojos encontraron los míos. No era un simple reconocimiento, era un pedido, un lamento mudo, una súplica que cruzó todo el espacio entre nosotros. En esos segundos comprendí que ninguna distancia emocional o imposición familiar podía borrar lo que habíamos sentido. La ceremonia avanzaba, pero yo ya no era capaz de mantenerme quieta. Una fuerza intensa, casi sobrenatural, parecía empujarme desde dentro. La canción vibraba en mi garganta sin emitir sonido aún, esperando el momento exacto para nacer. Nunca antes había sentido algo así. Era como si mi alma se expandiera. Me levanté lentamente de mi asiento. Las personas cercanas notaron mi movimiento y empezaron a observarme, aunque yo no podía escucharlas. Caminé hacia el pasillo central con pasos seguros, guiada por esa energía misteriosa que latía dentro de mí. No sabía qué estaba haciendo, pero sabía que era lo correcto. Rafael me vio avanzar. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y dolor. La novia también me vio y frunció el ceño, sin entender quién era aquella mujer que caminaba hacia el altar con tanta determinación. Los invitados se inquietaron, pero nada podía detener lo que estaba destinado a acontecer. Cuando me detuve en el centro del pasillo, sentí que la melodía se elevaba dentro de mí como una ola. Respiré hondo, dejé la libreta caer suavemente a mi lado y levanté el rostro. Abrí la boca, guiada por una certeza que no venía de mi mente, sino de un lugar mucho más profundo. Y entonces, mi voz salió. Una voz que yo no escuché, pero que sentí vibrar en mis huesos. Comencé a cantar. Las palabras fluían como si siempre me hubieran pertenecido. Cada verso de la canción secreta de Rafael escapaba de mis labios con una suavidad milagrosa. Era imposible, era real, era un acto que desafiaba toda lógica. La iglesia entera se congeló. Sabía que las personas estaban impactadas por la escena, aunque no podía oír sus reacciones. Vi rostros boquiabiertos, miradas de incredulidad, expresiones que mudaban a cada segundo. Yo no estaba cantando cualquier cosa. Estaba cantando la melodía que Rafael había compuesto en secreto.
Rafael se llevó una mano a la boca. Su cuerpo temblaba. Reconocía cada palabra, cada línea, cada emoción. Era la canción que jamás había tocado para nadie, escrita desde lo más profundo de su alma y guardada como un tesoro que el mundo no debía conocer. Y sin embargo, allí estaba yo, cantándola. Cuando terminé, bajé levemente la cabeza y sentí el silencio absoluto llenando el lugar, incluso para quienes podían oír. Había un vacío sagrado, una pausa que no pertenecía al tiempo. Rafael dio un paso hacia mí, con lágrimas en los ojos, incapaz de comprender cómo aquello era posible. Y así, antes mesmo de cualquier palabra ser pronunciada, la boda se quebró. No por escándalo, no por enojo, sino por una verdad que jamás podría ignorarse. El instante después de mi canto, pareció estirarse como un hilo frágil suspendido en el aire. Aunque no podía oír nada, sentía el latido agitado de todas las miradas sobre mí. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Permanecí inmóvil, con el corazón vibrando aún con los restos de aquella melodía imposible que había escapado de mi pecho como un milagro. Rafael seguía mirándome como si estuviera frente a una aparición. Sus ojos estaban húmedos, brillando con un desconcierto que rozaba el asombro. La novia, a pocos pasos del altar, había quedado petrificada, con el ramo temblando entre los dedos. Yo podía sentir la tensión en el ambiente, como una energía eléctrica suspendida entre todos nosotros. Mi respiración estaba acelerada, no por miedo, sino por una certeza silenciosa que crecía en mi interior. Algo sobrenatural había ocurrido allí. No era solo que yo hubiera cantado, era cómo había cantado, cómo había pronunciado cada palabra exacta de una canción que jamás había oído, que jamás me había sido mostrada. No tenía dudas. Aquello no venía de mí sola. La sensación que recorría mi cuerpo era extraña, cálida, profunda, casi como si alguien hubiera tomado mis manos desde dentro y guiado cada verso. Yo no entendía cómo explicar aquello. No sabía si era un sueño, un mensaje o un gesto enviado desde otro lugar. Solo sabía que dentro de mí había nacido una claridad que nunca antes había sentido. Rafael dio un paso hacia mí, luego otro. Su caminar era lento, como si cada movimiento requiriera de él un esfuerzo inmenso para no desmoronarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver o tremor leve en sus labios. Él tragó en seco y movió las manos, tratando de formar palabras que no conseguía concluir. Leí sus labios con nitidez. ¿Cómo es posible?», murmuró. Yo cerré los ojos por un instante, sintiendo una onda de emoción que me envolvía. No tenía una respuesta concreta. Mi voz interior solo sabía una cosa. Aquella canción no había llegado a mí por accidente. Era como si alguien hubiera abierto una puerta entre mi silencio y su alma. Rafael me señaló con las manos, preguntando si yo había visto su cuaderno, si alguien me lo había mostrado. Negué inmediatamente. Aquella letra no la había visto entera. Él mismo me había ocultado partes. Esa canción era su secreto más íntimo, un lugar donde guardaba lo que nunca había revelado a nadie, ni siquiera a su futura esposa. Cuando negué con la cabeza, algo se apagó dentro de él. Era como si su última defensa se desmoronara. Sus ojos se abrieron con un dolor profundo, y una lágrima cayó por su mejilla. Era una verdad difícil de sostener. Yo sabía lo que él nunca había dicho. Yo había cantado lo que él nunca había permitido salir de sus manos. La novia dio un paso hacia él, intentando llamar su atención. Parecía decir su nombre, intentando hacerlo regresar al momento. Pero Rafael no la miró. Su mirada estaba completamente anclada en mí, como si la explicación, el misterio y la respuesta estuvieran frente a él, y él no pudiera apartarse de eso. O ambiente dentro da igreja parecía comenzar a mudar. Eu sentía o ar máis pesado, como si algo invisible estivese prestes a se manifestar. No era miedo,
pero sí una presencia. Una sensación de que estábamos acompañados por algo que no pertenecía solo al mundo físico. Recordé mis sueños. Recordé esa sensación cálida que había tocado mis hombros noches atrás. Recordé cómo la letra había llegado completa a mis manos sin que yo la hubiera visto jamás. Recordé cómo la melodía vibraba dentro de mí, como si viniera de una fuente externa. En aquel instante entendí algo que hasta entonces había evitado admitir. Acaricié la libreta en mi bolso, buscando fuerza en su textura. Rafael seguía temblando, incapaz de comprender lo que había presenciado. Yo levanté mi mano lentamente y toqué mi pecho, señalando que la canción había nacido aquí dentro. Luego toqué mi sien, indicando que también había llegado a mis sueños. Él observaba cada gesto con atención absoluta. La sentí, dije con las manos, usando el lenguaje que habíamos creado juntos. Sentí la canción antes de conocerla. Rafael cerró los ojos, como si esas palabras fueran demasiado para procesar. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, algo que mezclaba dolor con revelación. La novia volvió a intentar acercarse, pero él levantó la mano, pidiendo espacio. Era o primeiro gesto firme que vi nele en mucho tiempo. La sala entera contuvo la respiración. Aunque yo no escuchara nada, podía sentir las vibraciones de las emociones ajenas resonando a mi alrededor. Rafael dio un paso aún más cerca. Estaba tan próximo que podía ver la forma en que su pecho subía y bajaba con dificultad. Esa canción, articuló lentamente, la escribí para ti. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No me lo esperaba. Sabía que había algo entre nosotros, pero no que él había depositado en mí el peso más íntimo de su corazón. Él siguió moviendo las manos con desesperación. Me explicó que había compuesto la canción tras una noche en la que sintió que nos perderíamos para siempre, que era su forma de gritar un amor que no podía decir, un amor que la vida, la familia, el miedo y las circunstancias habían obligado a esconder. Pero lo más chocante vino después. Rafael confesó que había escrito esa canción inspirado por algo que no entendía. Dijo que sentía que esa melodía no le pertenecía del todo, que había llegado a él como un susurro del destino, que al escribirla sentía una presencia cálida guiando su mano. En ese instante, una brisa leve atravesó la iglesia. No había ventanas abiertas, no había movimiento, pero lo sentí. Una corriente sutil, como una caricia en mi nuca. Mi piel se erizó. No era imaginación. Era la misma sensación que había sentido en mis sueños. Una presencia benigna, suave, protectora. Entonces entendí. Aquella canción no venía solo de Rafael. Aquello iba más allá de nosotros dos. Era como si el universo hubiera buscado un modo de unirnos más allá del tiempo, más allá del sonido, más allá de las reglas humanas, uniendo su melodía con mi silencio. El celebrante, sin saber qué hacer, observaba la escena con incredulidad. Los invitados murmuraban, las emociones se acumulaban en sus rostros. Pero yo ya no podía ver nada de eso con claridad. Toda mi atención estaba puesta en el hombre frente a mí, en sus manos temblorosas, en sus ojos que pedían perdón y verdad al mismo tiempo. Y entonces escuché algo. No con los oídos, porque yo no podía, pero escuché dentro de mí como un susurro que dijo, ahora saben. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba sola, no estábamos solos. Rafael dio un paso atrás y miró a todos los presentes. Luego volvió los ojos hacia mí, y en silencio, con un gesto suave y lleno de renuncia, soltó las palabras que romperían el destino. No puedo casarme. Y así, con ese gesto, con esa decisión que tembló en el aire, el matrimonio se quebró no por un escándalo humano, sino por una verdad espiritual y amorosa que ya no podía seguir escondida. El silencio después de la decisión de Rafael fue tan profundo que incluso yo, acostumbrada a vivir sin sonido, pude sentir su peso atravesando cada rincón de la iglesia. No era un silencio vacío.
Era un silencio cargado de verdad, de destino, de algo mucho más grande que nosotros. Yo temblaba, no por miedo, sino por la certeza de que algo sobrenatural estaba a punto de revelarse por completo. La novia dejó caer el ramo. Sus labios se movían, seguramente diciendo su nombre. Pero Rafael no la miró. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una mezcla de amor, dolor y una comprensión repentina que parecía estar transformándolo desde dentro. Esa mirada era la confirmación de que nada sería igual después de aquel momento. Yo no sabía qué hacer. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos estaban frías, pero sentía una presencia suave a mi alrededor, una energía familiar que había sentido en mis sueños y en mis despertares. Era como si alguien invisible me rodeara con un abrazo silencioso. No era miedo, era protección. Rafael se acercó a mí, pero antes de que pudiera tocar mi mano, algo ocurrió. Una corriente de aire tibio recorrió el espacio entre nosotros. No había ventanas abiertas. Nadie se había movido. Era un soplo cálido, casi humano, como si un suspiro proveniente de otro plano hubiese descendido hasta nosotros. Yo lo sentí en la piel, en la nuca, en la respiración. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era tristeza. Era el reconocimiento de algo que no podía negar más. Yo había sentido esa presencia antes. No sabía su nombre, no conocía su historia, pero la había sentido en cada sueño donde la canción se formaba dentro de mí, en cada noche en que un calor inexplicable tocaba mis hombros como una guía. Rafael respiró profundamente y con manos temblorosas hizo un gesto que me dejó inmóvil. Señaló primero la libreta en mis manos, luego su propio corazón y finalmente el cielo. Era un gesto simple, pero su significado era devastador. La canción no había nacido solo de él. Había venido de un lugar más alto, de alguien que quería que esa verdad saliera a la luz. Mi visión se nubló cuando comprendí. La canción había sido un puente enviado por una presencia amorosa que insistía en unir aquello que el mundo quería separar. Algo, o alguien, había decidido que yo debía recibir aquella melodía aunque no pudiera oírla, y había decidido que él debía escribirla aunque no entendiera por qué. Rafael llevó las manos a su rostro, estremecido. Yo vi cómo su cuerpo se inclinaba levemente, como si el peso de la verdad finalmente lo alcanzara. Él movió sus labios, y aunque no escuché el sonido, supe exactamente lo que decía. Ella te eligió. Yo negué con confusión. No entendía. ¿Quién me había elegido? Entonces una imagen cruzó mi mente. Una imagen que no era un recuerdo mío. Una mujer joven, de ojos dulces, sonriendo con serenidad. No la había visto jamás. Y sin embargo, era como si la hubiera conocido en otra vida. Mi respiración se entrecortó. La sensación cálida que me rodeaba se intensificó. Ella estaba allí. Rafael vio mi expresión y comprendió que algo estaba ocurriendo. Cerró los ojos por un instante y su cuerpo se estremeció. Cuando los abrió, una lágrima pesada cayó por su rostro. Él articuló lentamente. Era su canción. Yo sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Quién? ¿De quién hablaba? Las piezas cayeron en su lugar como un relámpago. La mujer de la imagen, su presencia en mis sueños, la caricia cálida que había sentido, la melodía que no podía haber llegado a mí por medios humanos, la guía silenciosa que yo había percibido durante semanas. Rafael movió las manos con lentitud y completó la frase que me quebró el aliento. Era de ella, de la mujer que amé antes, de la que se fue. Mi corazón dio un vuelco. La esposa fallecida de Rafael. Aquella de la que él casi nunca hablaba, de la que solo mencionaba fragmentos mínimos. La sombra dulce que guardaba en su mirada cuando hablaba de amor y pérdida. Ella, era ella. Rafael continuó moviendo las manos, explicando.
Dijo que había sentido su presencia mientras componía la canción, que muchas noches, mientras tocaba el piano, sentía como si alguien guiara sus dedos con suavidad, que esa melodía no era como las demás, que al escribirla sentía una luz detrás de él, una luz cálida, femenina, suave. Mi alma se estremeció. Yo también había sentido esa luz. Esa misma calidez me había tocado los hombros cuando la letra llegó a mí. Esa presencia había entrado en mis sueños. Esa energía había despertado la melodía en mi interior. Yo no sabía cómo, pero la esposa fallecida de Rafael había cruzado un límite que los vivos no podían cruzar. La novia, viendo la escena, cayó de rodillas. Su rostro mostraba incredulidad, como si hubiera comprendido que nada de lo que estaba ocurriendo podía explicarse. Los invitados retrocedieron, algunos con miedo, otros con lágrimas, otros simplemente paralizados. Pero yo no veía a nadie más, solo a Rafael y a ella, esa presencia invisible. Sentí entonces un susurro interior, no un sonido, sino una vibración clara. Déjalo ser libre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La aprobación no venía del mundo, venía de ella. La mujer que había amado a Rafael mucho antes que yo. Ella no me rechazaba, ella no competía conmigo. Ella estábamos entregando una chance. Rafael me tomó las manos. Su toque era firme, desesperado, lleno de necesidad. Yo podía leer en sus ojos la pregunta que nunca se había atrevido a hacer. ¿Qué éramos ahora? ¿Qué haríamos con esta verdad que nos atravesaba el alma? Yo respiré profundo, observándolo con la ternura de quien comprende un milagro que no pidió, pero que honra. Con mis manos le dije lo que mi voz no podía. Ella te liberó. Rafael cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. Su cuerpo tembló como si una parte inmensa de su dolor hubiera desaparecido en ese instante. La novia se puso de pie lentamente. Miró a Rafael, luego a mí. Yo esperaba enojo, lágrimas, rechazo. Pero en vez de eso, vi compasión. Ella entendió que había estado siendo parte de una historia que nunca le perteneció. Dio un paso atrás, liberando algo que quizá tampoco sabía que estaba sosteniendo. Rafael volvió a mirarme. Sus ojos eran los de un hombre que había encontrado una verdad que lo golpeaba y lo sanaba al mismo tiempo. Y entonces, con un gesto lento y lleno de significado, retiró el anillo del compromiso. Lo sostuvo en el aire, lo observó unos segundos y lo dejó caer suavemente sobre el altar. Ese sonido no lo oí, pero lo sentí. Fue una liberación, una ruptura, un renacimiento. El matrimonio terminó allí, no por escándalo, no por vergüenza, no por miedo. Terminó porque el amor, el verdadero, el profundo, el que viene del alma, había hablado desde un lugar donde los vivos y los que ya no están se encuentran en un punto inexplicable pero perfecto. La presencia cálida comenzó a desvanecerse. Sentí una última caricia, como un adiós. Y supe, sin que nadie tuviera que explicarlo, que ella había venido a cerrar una puerta para que otra pudiera abrirse. Rafael me tomó los brazos con delicadeza. Sus labios formaron 3 palabras que no escuché, pero que comprendí con claridad absoluta. Ella nos unió. Y así supe que nada en aquella historia había sido un error. Ni el amor imposible, ni la canción, ni el milagro. Todo había sido parte de un destino mayor que todos nosotros. Cuando salimos de la iglesia, sentí que cada paso que daba me alejaba de un destino que nunca me perteneció y me acercaba a otro que, de un modo inexplicable, había sido escrito para mí. Incluso sin oír nada, el mundo vibraba diferente. Era como si cada hoja, cada rayo de luz y cada respiración del viento celebraran la liberación que había ocurrido allí dentro. Rafael caminaba a mi lado, sin prisa, con los hombros más ligeros que nunca. Yo podía sentir en su mirada que él aún estaba procesando todo lo vivido.
pero ya no había miedo, ni culpa, ni ese peso que lo arrastraba hacia una vida que no era suya. Por primera vez en mucho tiempo, su presencia era calma, era real, era libre. Nos detuvimos junto a un árbol, lejos del bullicio, lejos de las miradas que aún nos seguían desde la puerta de la iglesia. Él me tomó las manos con cuidado, como si temiera romper aquel momento tan frágil y sagrado. Yo leí en sus ojos la pregunta silenciosa que no sabía cómo formular. ¿Y ahora qué somos? Deseé poder responderlo con palabras, pero no las tenía. En su lugar, acerqué mis manos a su rostro, recorriendo con los dedos las líneas de expresión que contaban su historia. Luego moví mis manos lentamente, formando un mensaje que él ya entendía mejor que nadie. Nada está escrito aún, pero estamos aquí. Rafael apoyó su frente contra la mía y cerró los ojos. Ese gesto sencillo, lleno de ternura, tenía más significado que cualquier juramento. No necesitábamos un altar ni una ceremonia. Lo que había ocurrido dentro de aquella iglesia había sido un pacto silencioso entre 3 almas, la suya, la mía y la de ella, la presencia que nos había guiado hasta ese instante. Nos sentamos bajo el árbol sin decir nada. Yo observaba el movimiento de las hojas, sintiendo cada vibración que llegaba con la brisa. Él me contó con gestos, pausados y profundos, que nunca había imaginado amar de nuevo después de la pérdida que había marcado su vida. Yo le respondí que tampoco había imaginado sentir algo así a mi edad, después de años viviendo en silencio. El tiempo pareció detenerse mientras conversábamos sin sonido. Era como si el mundo hubiera creado un espacio solo para nosotros, un espacio donde el amor no necesitaba explicaciones ni disculpas, un espacio donde las edades no importaban, donde el pasado no era una amenaza, donde las expectativas ajenas dejaban de existir. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una brisa suave me rozó la mejilla, igual a la que había sentido dentro de la iglesia. No era un viento normal. Era cálido, dulce, como una despedida afectuosa. Miré al cielo, sintiendo que aquella presencia ahora se afastaba, tranquila, satisfeita. Era una sensación de paz profunda, como si él hubiese finalmente cumplido su misión. Rafael se dio cuenta de mi expresión y me tomó del brazo, preguntando si estaba bien. Yo asentí con una sonrisa. Le señalé el aire a nuestro alrededor, intentando explicarle que ya no estábamos acompañados, pero que la bendición seguía con nosotros. Él comprendió. No necesitó escuchar para entender. Pasamos un largo rato en silencio, un silencio distinto del que yo conocía. Era un silencio lleno de vida, un silencio compartido, un silencio que no dolía. Por primera vez en muchos años, no me sentí aislada dentro de él. Me sentí parte de algo mayor, algo que no dependía de audición, mas da alma. Cuando el sol comenzó a bajar, Rafael me miró con una decisión tranquila reflejada en los ojos. Movió sus manos despacio, formando palabras que hicieron que mi corazón temblara suavemente. Quiero estar contigo, no porque el destino lo diga, porque yo lo elijo. Yo cerré los ojos por un instante, dejando que esa frase se grabara en mí. No era una declaración impulsiva. Era una elección consciente, adulta, sincera. Una elección que él hacía desde un lugar de libertad que no conocía antes de ese día. Le respondí con mis manos temblorosas. Entonces caminemos despacio. Te esperaré, y tú me acompañarás, sin prisa, sin miedo. Rafael sonrió, una sonrisa profunda que iluminó su rostro entero. Esa sonrisa tenía un toque de renacer. Nos levantamos y comenzamos a caminar juntos hacia la salida del jardín, sin ningún destino específico. No necesitábamos uno. El camino estaba empezando justo allí, entre raíces viejas y brotes nuevos. Entre una mujer que había aprendido a vivir sin sonidos y un hombre que había encontrado su voz interior a través del amor. En el fondo, yo sabía que la historia no terminaba allí. Apenas comenzaba.
Tendríamos que enfrentar comentarios, cuestionamientos, olhares que no entenderían lo que había ocurrido. Pero nada disso me preocupaba. Quando o amor nasce de algo tão profundo, tão espiritual, tão verdadeiro, não existe força humana capaz de destruí-lo. Mientras avanzábamos, sentí una última vibración suave en el pecho, como si la canción que nos unió quisiera despedirse. La toqué con las manos, como quien agradece un regalo divino. Y supe, con absoluta certeza, que aquella melodía nunca me abandonaría. Rafael me miró una vez más, sin decir nada, solo acompañando mis pasos. Nuestro futuro sería lo que construyéramos con paciencia, respeto y valentía. Y aunque no pudiera oír su voz, yo sabía que él me hablaría con el corazón. Eso bastaba. Eso siempre bastaría. Al llegar cerca de la calle, me detuve. Miré hacia la iglesia, respiré profundamente y agradecí en silencio a la presencia que nos había unido. Agradecí por el amor, por el milagro, por la canción, y agradecí por haberme mostrado que nunca es tarde para renacer. Si tú, que estás escuchando mi historia ahora, alguna vez dudaste de que la vida guarda milagros para cada etapa, te digo con toda mi alma, nunca pierdas la esperanza. Los milagros existen, incluso en el silencio, incluso cuando parece imposible, incluso cuando el mundo espera lo contrario. Y antes de despedirme, quiero invitarte a seguir conmigo. Suscríbete al canal. Acompaña estas historias que llenan el alma. Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Aquí estamos para recordar que nunca es tarde para amar, para comenzar de nuevo y para vivir un milagro.